hasta que no nos saquemos a Cristina y la Cámpora de encima, no iba a haber una representación de patria o no iba a volver el patriotismo. ¿A qué se refería? El kirchnerismo sembró un odio que Perón había venido a superar. Los Kirchner no eran nada, ni eran de izquierda, ni eran descerebrados, son Cristina hoy. El peronismo era el pueblo, el kirchnerismo es la guerrilla. ¿Cree que si no hubiese fallecido Néstor, los gobiernos de Cristina hubiesen sido distintos? El 1 de mayo del 74, que se lo conoce como históricamente el día que Perón echa a los montoneros de la Plaza de Mayo, Montonero se va al cántico de Acerrín, Acerrán, es el pueblo que se va. Ellos nunca fueron al pueblo, por eso van a la violencia, creyendo que son el pueblo. Perón les da un enorme poder. Yo asumo de diputado y ellos a los 60 días le dicen vamos a volver a la lucha armada. Y ser gobierno, ir a la guerrilla, es de disminuir los mentales. ¿Usted cree que si Perón no hubiese fallecido tan cerca de ese 1 de mayo con el conflicto tan latente, el conflicto se hubiese resuelto de otra manera y en definitiva tal vez no hubiese habido una dictadura militar? La democracia es entre adversarios, no hay democracia entre enemigos. En la Argentina somos enemigos. En esta sociedad es más rentable poner la plata en el banco que producir. Y a su juicio, más allá de lo que comentaba tal vez del lado más ideológico de la guerrilla y del kirchnerismo, pero a su juicio, en este término de proteger lo nacional, ¿no cree que el kirchnerismo en cierto punto intentó eso? No, tanto no lo intentó, que Néstor y Cristina son los responsables de la venta de YPF. Ellos hicieron un cuento, ellos lo que intentaron es montar la Cámpora, que Cámpora fue un traidor a Perón, yo lo conocí, era un pobre tipo que no tenía cerebro. Entonces, ellos nunca, digamos, ni desarrollaron el ferrocarril. Nosotros fabricábamos locomotoras, vagones. De todo eso, los Kirchner no recuperaron nada porque no tenían una concepción industrial. Néstor Kirchner, con quien debatí ahora, porque era mi amigo de acá, del barrio, Néstor Kirchner duplicó el juego. Perón nos ordenaba a nosotros votar en contra del juego, porque un juego es destructivo en una sociedad. Han organizado el latrocinio, los bancos, la financiera. Y un tema central, yo voy a Italia y paseo por los pequeños comercios. En la Argentina, las farmacias son de un dueño, los supermercados destruyeron a los almaceneros, los kioscos son de cadena. La concentración económica es la destrucción de la estructura y de la red social. Italia no lo permitió, nosotros sí. Pero entonces, Julio, ¿qué diferencia marca usted? Porque le digo, desde mi simple punto de vista, la diferencia siempre fue, tal vez desde la crítica ajena, el menemismo abrió, no cuidó lo nacional, se destruyó todo, vinieron los Kirchner, hicieron todo lo contrario, para muchos se destruyó todo, para otros floreció. Para lo que me está diciendo usted, no hay tanta diferencia entonces entre lo que hizo Menem en los 90 y lo que vinieron a hacer los Kirchner después. ¿O cuál es la diferencia? La diferencia es que Néstor detuvo la locura de Cavallo y en alguna medida logró una estabilidad monetaria, salir del 1 a 1 y meternos en un país que mejoró, pero después quedó Cristina que fue empeorando eso. Ahora, Néstor, que fue mi amigo, fui de los más amigos de Néstor. Néstor era, a ver, yo soy el intermediario entre Néstor y el cardenal Bergoglio cuando era cardenal. No lo quiso recibir nunca, porque Néstor no podía hablar con nadie a quien no pudiera conducir, manejar. Era un inseguro. Y él, digamos, montaron la Cámpora, ocuparon todo el Estado, y si hay juicios de corrupción, es porque hubo corrupción. Y una cosa que yo aclaro, la derecha es más corrupta, pero la derecha es corrupta por ideología. El movimiento nacional no se puede permitir la corrupción. Por eso hay Lula, por eso hay Pepe Mujica, por eso hay Evo. De eso nosotros no tuvimos nada. ¿Por qué dice que la derecha es corrupta por ideología? Porque subió Macri y endeudó 47.000 millones y no quedó un jardín de infantes. Martínez Beó, con el golpe a
hasta Isabel se llevó 47. Es un número que les gusta el 47, cercano a 50. Pero venden, son parásitos, son rentistas. No tenemos burguesía nacional, una estructura productiva que defienda y los bancos que apoyen. El productor no tiene crédito en Argentina. Yo soy un pequeño productor con 5 empleados, yo no tengo crédito. ¿Se puede crecer sin crédito? Apenas sobrevive. ¿Cree que, atándolo un poco a esto que comentaba de la diferencia tal vez que hubo entre Néstor y Cristina, cree que si no hubiese fallecido Néstor, los gobiernos de Cristina hubiesen sido distintos? Sí, hubiera sido mejor. Sí. Yo fui amigo de los, a ver, amigo de decenas de noches juntos. Néstor tenía una concepción de la política que yo se la discutía, pero que existía. Cristina es una frívola y sigue siendo una frívola hoy. Leí hace poco una nota que hizo usted en Infobae y en una de las frases, tal vez corríjame si equivoco alguna palabra, en alguna de las frases decía que hasta que no nos saquemos, hablaba en plural, hasta que no nos saquemos a Cristina y la cámpora de encima, no iba a haber una representación de patria o no iba a volver el patriotismo. ¿A qué se refería? La frase es así porque esos muchachos tienen una concepción izquierdista. Esto que yo le dije hace unos minutos, ponen los derechos humanos sobre los derechos sociales. Terminan reivindicando la ideología de la guerrilla. Entonces, además hay toda una deformación. Ellos ocuparon el Estado, hicieron con mire, yo tomo taxi y yo creo que la mitad de los taxistas dicen la misma frase. Mi ley me está dañando mucho, pero tengo miedo que vuelva Cristina. O sea, el principal sostén de mi ley es el miedo a Cristina. Entonces, ¿cree que en este punto Cristina está siendo funcional al gobierno de Milei? Yo estuve con Néstor y Cristina, éramos 5. Cuando Menem se tenía que ir. Y nos ganó Menem. Menem saca 30 y Néstor 22. O sea, era igual que Cristina. Tenía 30 propio, 60 en contra. Cristina repele el doble de los votos que reúne. A eso le adjudica su accionar y su decisión de postularse, pero yendo a la segura. A la impotencia de convertirse en una persona que deje que los jóvenes... Cristina nunca tuvo al lado de ella gente que piense. Nunca. Yo, que fui amigo de ella, pero amigo, el día que asumió Hernández fuimos ella y yo a la asunción en el Congreso. Digo, ella es una insegura que necesita rodearse de alcahuetes. También Macri es igual. Digo, la política se hace convocando inteligencia. Milei representa sectores económicos. Y Caputo y Sturzenegger son 2 personajes que quieren terminar de convertir el país en colonia. Nada más que eso. ¿Usted no le encuentra en su juicio nada positivo al gobierno de Milei? Muchas. ¿Cómo no voy a encontrar? Como por ejemplo, si te gustó el clip de recién, acá te dejo la entrevista completa y no te olvides de ponerle me gusta al video para que el algoritmo haga su laburo y siga mostrándoselo a más gente y más gente y más gente. Nos vemos.